Muy buenas tardes. Vamos a dedicarle un ratito a hablar sobre las manifestaciones anticipadas de voluntad. Y bueno, mejor que una historia o una situación real para poder explicar qué es esto de las voluntades anticipadas. Y es que, bueno, quería contarles la historia de Josefa, una señora de 80 años, que tenía sus deseos, sus preferencias y sobre todo lo que tenía era mucho temor a cómo iba a ser su futuro. Una señora que tenía enfermedad pulmonar y se iba deteriorando cada vez más. Sin embargo, quien tomaba las decisiones por ella era su hijo, que le costaba entender y comprender las preferencias que tenía Josefa. Finalmente, pues, aunque ella tenía muy claro pues cómo quería que fuera su final, poco pudo decidir porque no tenía un registro de ningún tipo de voluntades hechas y finalmente pues se hizo lo que el hijo quería. Ante estas situaciones nos podemos plantear cuál de las opciones que nos proponen será la mejor, la más adecuada. ¿A quién corresponde tomar las decisiones? ¿Al familiar, al médico, al paciente cuando ya qué pasa cuando ya puede perder esas capacidades para tomar decisiones y sobre todo por qué los sanitarios desconocemos las preferencias o expectativas de los pacientes? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Por un lado, vamos a explicar para que conozcamos y profundicemos un poco más en qué son los documentos de voluntades de manifestación anticipada de voluntades, qué se puede recoger en él y por qué son útiles. Y en una etapa final quiero invitarles a que reflexionemos y pensemos sobre nuestros valores personales y nuestras preferencias en materia de salud. ¿Qué es aquello que más nos preocupa respecto a nuestro futuro y cómo desearíamos que se nos cuidara en caso de que no pudiéramos expresarnos por nosotros mismos? Las manifestaciones anticipadas de voluntad son un documento legal que recoge las instrucciones sobre nuestros cuidados, tratamientos que deseamos recibir o también rechazar en el caso de que por el deterioro irreversible de nuestra salud ya no podamos comunicarnos. Como a mí me gusta explicarlo, las voluntades anticipadas son una carta para los profesionales sanitarios, una carta en la que nos ponemos en la situación de que sea cuestionada nuestra capacidad o no podamos decidir por nosotros mismos y en esta carta les indicamos a los profesionales qué es lo que más nos preocupa y qué cosas no queremos que sucedan con nosotros. Tiene una serie de elementos importantes. Una parte pues es voluntario, no se nos puede obligar a hacer unas voluntades anticipadas, tiene que ser algo que nazca de nosotros. Tiene que hacerse en un momento de capacidad legal, cuando todavía podemos tomar decisiones y estamos en plena capacidad. Tiene que hacerse, y es importante, contando con la información adecuada, porque aunque es un documento que se puede realizar de forma unilateral, ¿no?, independiente, sin el asesoramiento de los profesionales sanitarios, es importante saber que hay determinadas situaciones bastante complejas en donde pues es importante que contemos con al menos un mínimo de información para poder tomar decisiones. Se tiene que hacer una formalización escrita, es revisable a lo largo de la vida y sirve de guía para los profesionales sanitarios. Realmente no es un documento aislado, sino que es una guía sobre cuidados para cuando no podamos decidir. Comparte algunas similitudes, pero también algunas diferencias con respecto al consentimiento informado. Veamos algunas de ellas. Sabemos que cuando tenemos plena capacidad, podemos otorgar nuestras voluntades a través del consentimiento informado. Sin embargo, la manifestación anticipada lo que hace es otorgar esa autorización antes de perder la capacidad. En el momento en el que se firma un consentimiento informado tiene que haber capacidad, al igual que cuando se redacta unas voluntades anticipadas también tenemos que estar en momentos de capacidad, aunque nos queramos anticipar a un escenario futuro en donde podamos perder capacidades. El consentimiento informado no tiene aplicación futura, sino inmediata en el momento, in situ, para un procedimiento en concreto, y las voluntades anticipadas están autorizando o rechazando procesos futuros. La finalidad de un consentimiento informado sería aprobar un procedimiento, sin embargo,
la finalidad de las voluntades anticipadas sería prever decisiones a largo plazo cuando pues, pueda estar disminuida la capacidad de decidir. Entonces tenemos dos escenarios. Las personas cuando tenemos plena capacidad tomamos decisiones con los profesionales sanitarios y dejamos registro de ello con el consentimiento informado. Cuando se nos presume que no tengamos plenas capacidades, pues siempre seguimos teniendo la posibilidad de opinar, en este caso a través de las voluntades anticipadas. ¿En qué circunstancias podemos perder la capacidad? No nos pensemos que perdemos la capacidad cuando estemos pues muy mayores o cuando tengamos una enfermedad como una demencia, por ejemplo. Se puede perder capacidad a lo largo de la vida por escenarios concretos como podría ser alguna enfermedad aguda, pues bien procesos, algún tipo de infección, por ejemplo, que nos deje con dificultades para comprender la información que se nos esté dando. También cuando hay accidentes y hay una enfermedad grave, irreversible, como pudiera ser una parálisis cerebral, o aparejada a un proceso crónico. También las enfermedades mentales a lo largo de la vida puede ponernos en situaciones en donde se cuestione nuestra capacidad. ¿Qué podemos registrar en unas voluntades anticipadas? Pues consta de una serie de partes, ¿no? En una primera parte, los datos personales de la persona en concreto, seguida de, y esto es muy importante, una parte donde reflejemos nuestros valores y criterios que definen nuestra calidad de vida, que es personal para cada uno. Como habíamos dicho, si las voluntades anticipadas son una carta para los profesionales sanitarios, con vistas al futuro, si yo en esta carta redacto en una primera parte aquellas cosas que son importantes para mí, mis valores, eso que fundamenta mi vida, va a permitir que comprenda más el sanitario por qué hemos tomado esas decisiones, por qué rechazamos algunas intervenciones. Seguidamente hablaremos de posibles escenarios futuros que vemos a continuación, las preferencias sanitarias y también la posibilidad de designar un representante. Respecto a los valores y criterios que definen nuestra calidad de vida, son cuestiones muy personales, pero a la hora de redactar el documento de voluntades anticipadas, pues podemos hacer referencia a la importancia que tiene para nosotros, por ejemplo, la capacidad de comunicarnos y relacionarnos con los demás, cómo es de importante el tener un grado suficiente de conciencia para darnos cuenta de las cosas, la posibilidad de mantener una mínima independencia funcional para las actividades de la vida diaria, como comer, vestir, asearme, ¿no? ¿Qué importancia tiene para mí esto? La importancia que tendría moverme con la menor ayuda posible, vivir sin necesidad de estar conectado a máquinas, ¿no? Si esto es para mí algo esencial y que determina pues, mi calidad de vida, no sufrir dolor intenso e invalidante, si nuestras preferencias se encuentran, por ejemplo, permanecer en lo posible en el domicilio en los últimos días de mi vida, y en general pues podemos referirnos sobre preferencia de no prolongar la vida por sí misma en situaciones de grave pronóstico si no se dan estos mínimos definidos por los puntos anteriores. ¿Cuáles son los posibles escenarios futuros ante los que nos podemos encontrar y para los que las manifestaciones anticipadas de voluntad tienen su utilidad? Pues pensemos que nos pudiéramos encontrar en un estado vegetativo permanente, por ejemplo, tras un accidente de tráfico, en el que nos encontremos en una situación grave e irreversible, ¿no? Que no tenga buen pronóstico. Entonces, en ese caso no podríamos tomar decisiones, pero a través de este documento, pues sí que podemos dejar dicho qué límites o hasta dónde queremos llegar. En caso también de enfermedad grave, incurable, de mal pronóstico, pues aquello de que si no tengo posibilidad de mejorar, pues prefiero que no me estén trasteando o no me estén haciendo que ese final de vida sea más complejo. También ante padecimientos graves, crónicos, imposibilitantes. Hablamos de, por ejemplo, enfermedades como el ELA, pero también la demencia o las enfermedades mentales, que a lo largo de la vida nos pueden poner en situaciones en donde nuestras preferencias y valores pues sean cuestionados. Respecto a las preferencias concretas, ¿qué podemos poner en un documento de voluntades anticipadas? Pues podemos poner nuestra autorización o rechazo al uso de tecnología, soporte vital y tratamientos para prolongar la vida artificialmente ante una situación grave e irreversible. Esto de
pues en el caso de que yo me encuentre en una situación muy grave, que no se alargue la vida por sí, con medios artificiales, que no se alargue una vida biológica si no se cumplen esos mínimos que ya habíamos comentado de calidad de vida. También podemos hablar sobre cuidados paliativos, ¿no? Medidas para aliviar el sufrimiento, incluso solicitar una sedación paliativa para cuando la situación lo precise. También podemos dejar reflejado en nuestras voluntades anticipadas, si es nuestro deseo o no, solicitar una prestación de ayuda para morir, que sería la eutanasia, ¿no? Sabemos que hay unos escenarios concretos en donde se pueden solicitar. Pues a través de este documento de voluntades anticipadas podemos dejar constancia de nuestro deseo de que si nos encontramos en el futuro en una situación así, pues se tenga en cuenta nuestra solicitud de eutanasia. También respecto a nuestra donación de órganos o tejidos, si es nuestra voluntad dejar ser donante. También dónde nos gustaría estar en esta etapa final, si tenemos o queremos dejar algún representante. La figura del representante es bastante importante porque va a actuar en nombre de la persona y va a asegurar que se cumplan también estas voluntades anticipadas. Y otro tipo de indicaciones éticas y morales post-mortem, por ejemplo, como si yo quiero que se me incinere, o como si quiero estar acompañado, o si quiero algún tipo de rito religioso o espiritual en esos momentos finales de la vida. Respecto al representante, cabe aclarar que no tiene que ser la familia, puede ser a alguien que nos conozca, un familiar cercano, un amigo que sepa nuestros valores y que no actúa como sustituto, sino que actúa en representación nuestra. De hecho, el representante acepta ser representante, participa y conoce su papel y a menudo pues dialoga con los facilitadores y con el propio paciente respecto a estas preferencias. Con todo esto realizaríamos un documento que está más o menos estandarizado y que se incluye en la historia clínica. El uso que puede tener pues, es a nivel autonómico y nacional. Por un lado, en el registro autonómico, este documento de voluntades anticipadas se vuelca a la historia clínica del Sistema Nacional de Salud. En caso de Canarias, pues en el drago de atención primaria y de hospitalización, de tal manera que los profesionales nos sale una alerta de que esta persona tiene unas voluntades anticipadas. A su vez se vuelca en el Registro Nacional de Instrucciones Previas para que si nosotros viajamos a cualquier lado de la península, pues se tenga en cuenta nuestras preferencias. Cabe destacar que un documento de voluntades anticipadas no es una solicitud, es un documento de obligado cumplimiento. Según la ley, los sanitarios estamos obligados a cumplirnos y lo que ponga en el documento prevalecerá sobre la opinión y las indicaciones de terceras personas, como pudieran ser, por ejemplo, familiares o otras personas que se opongan a lo que el documento diga. ¿Quién puede realizar unas manifestaciones anticipadas de voluntad? Realmente cualquier persona que sea mayor de edad y que en ese momento cuente con capacidad de obrar. Sin embargo, aunque sabemos que cualquier persona es susceptible de perder capacidad a lo largo de la vida o de encontrarnos ante una situación crítica porque la vida no la tenemos comprada, podemos sufrir un accidente que nos ponga en una situación compleja, hay un especial interés en que este documento lo elaboren personas pues que tienen ya una enfermedad o que se prevé que la enfermedad que tienen pues tenga una evolución desfavorable. Por ejemplo, enfermedades crónicas, enfermedades tipo ELA, enfermedades también neumológicas, cardíacas y también las enfermedades mentales. ¿Cómo se registran las voluntades anticipadas? Pues tenemos como 3 vías. La más empleada sería a través del 012. Pedimos cita en el Gobierno de Canarias y de forma gratuita allí pues nos ayudarían a redactar nuestro documento de voluntades anticipadas. Otra de las formas que se puede hacer es a través de un notario, generalmente este sí que tiene un coste y luego tendrían que validarse a través del Registro Nacional de Instrucciones Previas. Y una tercera vía que es novedosa a partir de este año es a través del Hospital Dr. Negrín, a través del correo que les ponemos a continuación, en donde, pues, además de poder realizar el documento, podemos contar con el asesoramiento de un profesional sanitario para poder resolver esas dudas que a veces pueden surgir respecto a esos cuidados al final de vida o situaciones complejas. Recordar que es un procedimiento que es gratuito
que es revocable en cualquier momento y que es modificable, y es importante que también se modifique a lo largo de la vida y también según cambian nuestros criterios y preferencias. Es cierto que quizás en una primera parte podemos opinar de una manera y a medida que nos vamos adaptando a la enfermedad puede que realicemos cambios sobre nuestras voluntades anticipadas, y es totalmente razonable e importante hacerlo. En resumidas cuentas, ¿cuándo se vienen a utilizar las MAP? ¿En qué momento se van a usar? Pues en dos situaciones específicas. Cuando la persona no se encuentra en capacidad para tomar decisiones, es momento de abrir el documento de voluntades anticipadas. Recordar que podemos encontrarnos en pérdida de capacidad, pues por ejemplo, cuando estamos en una situación de coma, de demencia, pero también otro tipo de enfermedades como las enfermedades mentales, en momentos de crisis o en momentos de reagudización de los síntomas. Y luego tiene que darse la situación específica de atención médica, una situación generalmente grave, irreversible, de difícil pronóstico sobre el que haya que tomar decisiones. Más o menos hemos repasado un poco la esencia de las voluntades anticipadas, qué son, para qué se utilizan y qué utilidad tienen y cómo se pueden realizar. En esta segunda parte me gustaría invitarles a reflexionar sobre nuestros valores y preferencias en materia de salud, porque detrás del documento de voluntades anticipadas, pues lo que tiene que haber es un conocimiento profundo sobre qué es lo que nos preocupa y qué es lo que desearíamos evitar en el futuro. Todas estas decisiones que van a formar parte del documento de voluntades anticipadas indudablemente están fundamentadas en nuestros valores vitales, en nuestros temores, ¿no? Habrá que revisar qué es a lo que más miedo le tengo, experiencias personales, ¿no? Cómo he vivido yo el final de vida, el fallecimiento, la enfermedad de mis padres, por ejemplo, de algún familiar cercano, cómo he visto yo que se ha deteriorado la vida y qué cosas son las que me dan miedo. Respecto a mis preferencias, respecto a creencias también que podamos tener, ¿no? Pues por ejemplo una creencia de no ser una carga, ¿no? Revisar nuestras experiencias, por si acaso detrás del documento de voluntades anticipadas lo que puede que haya es que no queramos ser una carga para otra persona, y nuestras necesidades también. Hablar de discapacidad, de muerte, de final de vida es una cosa compleja que entendemos que por nuestra cultura latina nos cuesta bastante. También tenemos creencias anticipatorias al respecto, pues a veces pensamos que esto puede ser difícil abrir esta caja y que las personas pueden encontrarse tristes o pueden preocuparse innecesariamente, pero la realidad es que es un gesto bastante liberador. Les invitamos de aquí a la reflexión sobre nuestra calidad de vida, ¿no? ¿Qué es lo que tiene más valor para usted? ¿Qué significa la calidad de vida? ¿Qué es lo que más echaría de menos si no pudiera hacerlo, ¿no? Cuando ya venimos a hacer un documento de voluntades anticipado con esta reflexión hecha, que parece breve, pero ya es bastante, vamos a poder realizar un documento bastante ajustado y bastante individualizado. Otra de las cosas que abordamos y que invitamos a la reflexión es que pensemos bajo qué condiciones no desearía que se le mantuviera con vida mediante tratamientos artificiales, ¿no? Si hay alguna situación que consideremos peor que la propia muerte, ¿no? En ese sentido, pues hasta dónde o qué tipo de discapacidad estoy dispuesto a soportar, qué tipo de dependencia, de sufrimiento, ¿no? Intentar, aunque es difícil anticiparse a esos escenarios que todavía no han ocurrido, a veces a través de experiencias de familiares, de allegados que hayamos acompañado, pues uno se acuerda, oye, yo vi a mi padre fallecer con un cáncer, que sufrió mucho, que al final se olvidó de los que tenía alrededor, ¿no? Y entonces quizás esas experiencias nos ayudan a ponernos en los zapatos y en pensar qué es lo que más miedo nos da y lo que no nos gustaría que viviéramos. ¿Qué sería lo que más miedo notaría o nos haría sufrir en esa situación? Pues, por ejemplo, para muchas personas sería, por ejemplo, el no estar consciente o el olvidar a la familia o el no reconocer a los familiares. Para otras personas podría ser el que le cuidaran, el que le tuvieran que atender otras personas, pues el depender para todas las actividades de otras personas. Quizás es una cosa con la que me encuentro que las personas le tienen bastante rechazo. Respecto a la salud y los cuidados sanitarios,
Si ya tenemos una enfermedad en concreto, un problema de salud, pues que pensemos cómo nos afecta a día de hoy en nuestra vida diaria y cómo creemos que nos puede afectar esta enfermedad a lo largo de la vida, ¿no? Si se desarrolla, cómo va a evolucionar esta enfermedad, qué sabemos y sobre todo hasta dónde queremos saber y tomar decisiones. Cómo nos imaginamos dentro de 5 o 10 años. Y si la situación es deteriorante, que preveamos que vamos a tener bastantes dificultades, pues cómo queremos que nos cuiden. También es importante que pensemos cuánto nos gustaría saber acerca de cómo se prevé la evolución de esta enfermedad, porque hay personas que prefieren no saber mucho, prefieren que otras personas tomen decisiones por ellos y quizás esto les angustia un poco más y prefieren delegar las decisiones en otras personas. Sin embargo, hay otras personas que quieren estar plenamente informadas y quieren que no se les oculte nada y estar siempre pues tomando las decisiones por sí mismos. También pensar si queremos que nuestra familia participe o nuestros seres queridos en la toma de decisiones si no pudiera hacerlo y si hay una persona en concreta, ¿no? Que sería pues este representante en la que nosotros confiáramos para que hable por nosotros y si hemos tenido la posibilidad de hablar de esto con esta persona, con nuestro familiar, ¿no? Si hemos podido transmitirle en caso de que yo me encuentre en una situación de vulnerabilidad, de fragilidad, que no pueda tomar decisiones, esto sería importante para mí. Y pues llegados a este punto, aunque es duro abrir el escenario del final de la vida, todos sabemos que forma parte de nuestro ciclo vital. Y cuando pensemos en algún familiar o conocido al que hayamos acompañado o haya estado muy enfermo, es importante que reflexionemos y pensemos en si han habido aspectos positivos, pues cuáles han sido. Pues por ejemplo, el que pudo estar acompañado, el que se pudo despedir, el que pues a lo mejor recibió unos cuidados humanizados y centrados en él. ¿Y qué aspectos fueron negativos? Pues a lo mejor no se le escuchó lo que prefería o no se le informó del todo o todo estuvo muy confuso, ¿no? Pueden haber situaciones bastante variadas. Y volvemos a la pregunta de que si encontramos algún tipo de situación en la que prefiramos que no se aplique ningún tipo de tratamiento y solo se apliquen aquellos tratamientos que alivien el dolor o el sufrimiento. En definitiva, el documento de voluntades anticipadas va a generar una serie de beneficios a distintos niveles. Por un lado, para el paciente, pues es una forma de conocer sus propios valores y preferencias y de enfrentarse a esas dificultades, a ese escenario futuro. Mejora el conocimiento sobre su propio padecimiento porque nos obliga a ponernos en situaciones futuras probables en las que es esperable que nosotros somos sanitarios y es esperable pues que el transcurso de ciertas enfermedades llevan un ritmo que podemos predecir. No somos dioses ni mucho menos, pero sabemos más o menos que tienen unas etapas. Damos protagonismo a los pacientes en las decisiones que aluden a su proyecto vital, incluso cuando no puedan decidir, cuando no estén en capacidad, porque les hemos dado oportunidades previamente de, en esta carta sanitaria, dejar dicho lo que era importante para ellos. También es útil porque reduce esas pruebas y los tratamientos que no son deseados cuando ya sabemos que la persona no quería esos tratamientos, no quería estar, pues para que nos entendamos, con trasteos. Tiene un impacto positivo en la calidad de los cuidados, disminuye, por supuesto, la sensación de indefensión, de incertidumbre, porque siempre se le hace partícipe, facilita la expresión de emociones, de miedos, de temores, la clarificación de creencias. Muchas veces vienen personas y me dicen, yo no hago el documento de voluntades anticipadas porque pues hay personas mayores, sobre todo, que tienen miedo a que no se le apliquen tratamientos por aquella creencia de que lo que quieren es quedarse con la pensión, por ejemplo. Y entonces, pues cuando podemos tener estas conversaciones, explicamos en qué consiste no solamente el documento, sino los cuidados al final de la vida. Y en general va a aumentar la satisfacción y en el trato con los pacientes. Ya esto es valioso de por sí, pero es que también hay una serie de beneficios para la familia, porque clarifica la toma de decisiones en momentos críticos. Es una situación que puede ser muy compleja y estresante para los familiares, donde aunque
pensemos a priori que estamos preparados, no sabemos cómo vamos a reaccionar en momentos de dificultad. Entonces mejora la comprensión también de la familia, del proceso de enfermedad, identifica o clarifica quién va a tomar las decisiones, disminuye la carga de decisión ya que todo ya se ha hablado y en general pues va a facilitar el proceso de duelo y la relación con los profesionales sanitarios por eso de que estamos haciendo o estamos todos haciendo lo que la persona en cuestión querría. Y también para los profesionales sanitarios tiene una serie de beneficios y es que tomar decisiones en momentos complejos no es nada fácil, es una carga también estresante y motivo de desbordamiento emocional también para los propios profesionales, de estar quemado también, de tomar decisiones en situaciones complejas y de esta manera pues humanizamos el cuidado, facilitamos la relación terapéutica porque vamos a tomar decisiones consensuadas y de alguna manera horizontalizamos la toma de decisiones porque comprendemos pues aquellas preferencias que tiene el paciente en las voluntades anticipadas cuando nos han explicado sus valores y sus criterios de calidad de vida acerca de esta comprensión de lo que el paciente quería. También es una seguridad ética y jurídica porque los marcos legales así nos obligan actualmente y disminuye el desgaste profesional. Así que sin más, repasando todo lo que son las voluntades anticipadas, les invito a reflexionar sobre valores, preferencias y sobre todo a anticiparnos porque siempre solemos pensar que es demasiado pronto hasta que a veces se nos hace demasiado tarde para poder planificar nuestra atención. Muchas gracias.